Y hemos llegado al día 7 de este reto de 21 días viviendo en armonía financiera. Estamos cerrando la primera semana. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Es impresionante. Y pues hoy estamos cerrando nuestra primera semana, la semana de Soy Fuente Divina. Es decir, hoy estamos ya cerrando estas creencias de que yo soy lo errático, lo equivocado, que vengo a redimirme y que además soy inclusive dependiente de un montón de cosas. Hoy nosotros estamos reconociendo que somos fuente divina, es decir, que nosotros somos parte de esa manifestación que existe en el mundo, de esa abundancia que nosotros estamos buscando allá afuera, de esa prosperidad que nosotros vivimos rogando. Y que cada una de esas cosas que nosotros vemos allá afuera y que pareciera que la estamos ansiando y que la estamos deseando, yace en nosotros. Acceder a los recursos internos es la base de la riqueza consciente. Y eso es algo a lo que me he dedicado durante los últimos, no sé, los últimos 6, 7 años probablemente, pero que definitivamente lo he venido ejerciendo toda mi vida. Es decir, reconocer que yo soy rica de cuna. Ya yo nací con todo lo que requiero y lo que vengo es justamente al juego de expresar y compartir y recibir. Expresar, compartir y recibir. Expresar, compartir y recibir. De eso es que se vive en esta existencia, es decir, esta existencia está hecha para eso, para vivir la aventura de expresar, compartir y recibir. Y cuando nosotros vemos esto, pues efectivamente, mucho del tema, cuando hablamos de, es que el tema es finanzas y pareciera que esto no tiene nada que ver con lo espiritual o pareciera que esto no tiene que ver con lo sutil, pareciera que esto no tiene nada que ver con el alma, pues sí, sí lo tiene y tiene mucho. Y la razón es que esto está asociado en la forma como yo me expreso en mi vida a través de estos talentos y de estas cosas que se me dan de forma fácil como influida. Y además también está asociado de cómo yo soy capaz de proveerme en mi propia existencia y darme todas esas cosas que yo merezco de corazón. ¿Okay? Entonces, la palabra justamente con la que vamos a trabajar, la frase que vamos a trabajar el día de hoy es soy provisión absoluta. Es decir, todo lo que yo necesito para vivir con tranquilidad, con paz, en armonía, con calma, inclusive hasta con disfrute y aventura, yo me lo puedo dar. Y eso es una muy buena noticia. Yo soy capaz de darme todo lo que necesito. Y eso implica que entonces yo tengo que revisarme. ¿Estoy yo en un estado de madurez? Porque aquí viene, el tema de la provisión es muy interesante porque justamente los niños, los niños se proveen de alguna manera cuando son pequeños. Cuando tú ves a los niños jugando, los niños están en un estado de nutrición. Tanto así que seguramente si tú eres mamá o eres papá, te habrá pasado de que cuando los niños están jugando no tienen hambre. ¿Por qué? Porque el solo hecho de lo que están haciendo los está nutriendo. Pero nosotros tenemos la tendencia a desconectar porque minimizamos y a veces hasta le quitamos valor a ciertas y determinadas acciones que son naturales en los niños. Y por supuesto que cuando ya llegamos a ser adultos, pues empezamos a vivir esta existencia como que si fuera un castigo o como que si nos tenemos que obligar a hacer cosas para lograr lo que queremos. Cuando desde niños siempre lo hemos tenido. Entonces, cuando decimos que yo soy provisión absoluta, es que yo me puedo dar todo lo que yo necesito, todo lo que yo requiero e inclusive me puedo complacer en mis deseos sanamente hablando. ¿Ok? Y aquí viene un punto muy importante porque cuando nosotros estamos hablando del tema provisión, del tema económico, del tema dinero, del tema de lo que necesito para poner comida sobre la mesa, pues por supuesto que lo primero que se nos va a disparar es un sentimiento de carencia porque nosotros la mayoría de las veces desconocemos nuestro valor personal. Y como no sabemos cuánto valemos, porque aquellas cosas que nos generaban placeres y que nos generaban disfrute, siempre se vio justamente como algo que no tenía valor y con lo que supuestamente nosotros no podríamos vivir. Por supuesto que cuando llegamos a este espacio, a este momento en nuestra vida, estamos más que convencidos y muy bien condicionados
para creer que no nos podemos proveer por nosotros mismos. Y aquí viene una reflexión muy importante y muy particular, específicamente, que eso lo vamos a profundizar después, pero específicamente en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un contrato social, pudiéramos decir, donde nosotros ofrecíamos cuidado a cambio de sustento. Es decir, nosotros cuidábamos la casa, cuidábamos a los hijos, éramos administradoras, éramos cuidadoras, pero nosotras no nuestro concepto de producir, pues efectivamente no estuvo instalado más que en función de la dinámica familiar. Entonces nosotros nos debíamos a nuestra familia. Ahora, ¿qué ha sucedido con eso? Bueno, lo que ha sucedido con eso efectivamente es que cuando yo no reconozco mi capacidad de provisión, me convierto en una persona económicamente dependiente de otro que de alguna manera yo consciente o inconscientemente empiezo a sugestionar mi poder y mi capacidad de acción al otro. Porque la dependencia económica va generando otro tipo de dependencia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros empecemos a observar qué es lo que yo le veo al otro. Supongamos, bueno, mira, yo soy ama de casa, estoy en casa todo el tiempo, pero resulta que yo estoy casada con un empresario. Y este es un hombre que va, hace negocios, viene, interactúa, intercambia y hace un montón de cosas y toma decisiones. Y tú lo ves y generalmente nosotros solemos ver ese tipo de personas a las cuales admiramos, las vemos como que si estuvieran por encima, es decir, nosotros entramos en una dinámica de sumisión económica ante esa persona, porque pensamos que solamente esa persona es capaz de proveernos de la manera como nosotros lo pensamos. De ahí vienen muchos conceptos disfuncionales, como el tema del sugar daddy, del marido que te da plata, del otro de que se supone que tiene que darte y tiene la obligación de darte. Y todos esos temas que no es de lo que estamos hablando, pero sí es reconocer que aquello que yo admiro en el otro ya existe en mí, porque de lo contrario no lo admirara. De hecho, no lo hubiese escogido. Nosotros tendemos a escoger a las demás personas en nuestro entorno en función del espejo que nos representa. Entonces, si tú eres ama de casa y tu pareja tiene un negocio, es empresario, pues efectivamente hay dentro de ti una empresaria dormida que todavía no se reconoce ni se valora y por ende se sugestiona su propio poder ante el otro. Y de ahí viene esa idea extraña de que el otro es un buen partido. No, nosotros estamos viendo el buen partido en el otro porque ya ese buen partido yace en nosotros. Entonces, más que hacernos dependiente del otro, es empezar a cultivar, porque yo soy provisión absoluta. Es decir, aquello que estoy observando en el otro ya existe en mí. Existe el potencial de empresaria, existe el potencial de ejecutiva, existe el potencial de emprendedora. Es decir, todo eso ya está en mí, por eso es que lo estoy viendo en el otro. Nosotros vemos muchas veces el tema del espejo en el otro cuando se trata de traumas o de problemas, pero no lo vemos desde la parte positiva. Es decir, cuando yo veo que en el otro un buen partido o una buena persona, en realidad lo que me estoy diciendo es a mí misma. Entonces, cultivar mi ser de provisión absoluta es fundamental cuando se trata de procesos de riqueza consciente. Porque específicamente en y por eso lo dejé de último en esta secuencia, específicamente en la medida en que yo tengo mayor autonomía, me posiciono como adulto funcional en sociedad con la capacidad de provisión, con la capacidad de cuidado, con la capacidad de contenerme y además de darme mis propios, cumplir mis propios deseos. Efectivamente, ya yo empiezo a relacionarme con los demás, no desde la necesidad, sino desde el compartir. Es decir, se crean relaciones auténticas. Se crean relaciones más auténticas a nivel laboral, se crean relaciones más auténticas a nivel de pareja, se crean relaciones más auténticas a nivel social. Pero cuando nosotros no nos estamos valorando, cuando nosotros vivimos pensando de que, lo que pasa es que quien puede es la otra persona, o quien sabe o quien produce es la otra persona, claro que yo me voy a quedar allí y inconscientemente voy a empezar a justificar lo injustificable porque de alguna forma estoy tratando de proteger mi integridad materialmente hablando. Entonces, por eso la frase de este día de hoy es clave. Soy provisión absoluta. Todo lo que yo veo en un otro que le admire o que inclusive
lo sienta como una ventaja, pues ya existe en mí. Y esta persona viene no a dármelo, esta persona viene a reflejar lo que yo puedo trabajar en mí, lo que yo puedo producir. Entonces me puedo convertir en una persona con una capacidad de provisión absoluta, que me puedo dar todos los gustos, los placeres, los viajes, los regalos, es decir, me puedo darme mucho más de lo que estoy pensando que soy capaz de dar. Pero no me atrevo porque obviamente tengo una idea con respecto al otro de que el otro efectivamente es quien provee. Tenemos que definitivamente trabajar esta creencia, porque esta creencia no nos está dejando avanzar. Estamos a la expectativa, a la espera, esperando ser elegidas, cazando justamente la fortuna del otro y además admirándolo y poniéndolo en un pedestal cuando realmente es un ser humano igual que nosotros y viene a recordarnos que nosotros también podemos crear esa capacidad de provisión absoluta. Así que esta semana cerramos con este tema que probablemente es muy revelador y confrontador para muchos, porque sí sé que nos vivimos, y sobre todo entre mujeres, nos vivimos reafirmando esa frase que a mí me parece que es sumamente limitante, es que el buen partido es el otro, yo no. Entonces, dejemos de ver buenos partidos allá afuera y empecemos a cultivar el buen partido que yace dentro de nosotros. Y la pregunta de reflexión que te voy a dejar para este día 7 es, ¿qué admiras en la forma como otros se proveen? ¿Qué admiras en la forma como otros se proveen? Si estás viendo a tu pareja, ¿qué admiras en la forma como tu pareja se provee? Si estamos hablando de tus compañeros de trabajo, ¿qué admiras en la forma como se proveen tus colegas? Si estamos hablando en términos de negocios, ¿qué admiras en la forma como se proveen esos que son considerados como los tops o las personas más cotizadas? Es decir, ¿qué admiras? Tenemos que empezar a darnos cuenta de que nuestro cerebro está filtrando allá afuera en función de lo que ya hay aquí adentro. Entonces no hay nada allá afuera que buscar, hay mucho adentro que cultivar. Y con esto, entonces ahora sí, ya estamos listos y como siempre recordándote que dentro de ti hay mucho más, inclusive esos buenos partidos que estás viendo allá afuera, en realidad ya existen dentro de ti. Y en el mismo momento en que tú empieces a cultivarlo, tus relaciones con los demás en los diferentes ámbitos de tu vida, cuando se trata de algo económico, van a empezar a ser mucho más auténticos y van a empezar a ser mucho más humanos y más amorosos. Porque no están basados en un mecanismo de necesidad, ni siquiera de envidia, sino en un proceso de aquello que veo en ti, ya lo estoy cultivando en mí. Y con esto, entonces, nos vamos ya listos para comenzar la segunda semana de este reto de 21 días viviendo en armonía financiera.